Marido humilló esposa. Esa hipopótamo me da asco. Ella calla. Pero al día siguiente, ella se venga. El salón de fiestas, Los Girasoles, en la colonia Roma Norte, bullía de actividad aquella tarde de sábado. Las mesas estaban decoradas con manteles dorados y centros de mesa con flores amarillas, mientras el aroma del mole poblano y los tamales oaxaqueños flotaba en el aire acondicionado. Era el cumpleaños número 70 de doña Carmen Vázquez, y toda la familia se había reunido para celebrar a la matriarca. Esperanza Morales ajustó nerviosamente su vestido azul marino mientras observaba a su esposo Ricardo charlar animadamente con sus primos cerca de la barra libre. A sus 42 años ella había aprendido a leer las señales, cuando Ricardo bebía tequila en lugar de cerveza, cuando su risa se volvía más fuerte y forzada, cuando comenzaba a gesticular exageradamente con las manos. Todas esas señales apuntaban a que la velada no terminaría bien para ella. Esperanza, mi niña, ven acá. La llamó doña Carmen desde su silla de honor, rodeada de nietos y bisnietos que competían por su atención. Esperanza se acercó con una sonrisa que había perfeccionado a lo largo de 15 años de matrimonio. Cálida hacia afuera, vacía por dentro. «Feliz cumpleaños, suegrita. Se ve usted hermosa», dijo Esperanza, besando la mejilla arrugada de la anciana. «Ay, mi niña, tú siempre tan dulce. Pero dime, ¿cuándo me vas a dar más bisnietos? Ya Ricardito tiene 8 años y está muy solito». La pregunta cayó como un martillazo en el estómago de Esperanza. Doña Carmen no sabía que ella y Ricardo habían dejado de intentar tener más hijos hacía 3 años, después de 2 abortos espontáneos que habían sumido a Esperanza en una profunda depresión. Tampoco sabía que Ricardo había comenzado a rechazarla físicamente, alegando que ya no le resultaba atractiva. Dios dirá, suegrita. Mientras tanto me conformo con consentir a Ricardito, respondió Esperanza, manteniendo la sonrisa. Desde el otro lado del salón escuchó la voz estridente de Ricardo. No, no, no. Ustedes no entienden el negocio de la construcción como yo. Por eso mi empresa está creciendo tanto. Ricardo Vázquez era un hombre de estatura promedio, cabello negro engominado hacia atrás y una tendencia a usar camisas demasiado ajustadas que resaltaban su incipiente barriga cervecera. A los 45 años, se había hecho de una reputación en el negocio de la construcción en la Ciudad de México, aunque Esperanza sabía que gran parte de su éxito se debía a los contactos que ella había cultivado durante sus años como contadora en una de las desarrolladoras más importantes de la capital. «Papá, ¿puedo ir a jugar con mis primos?», preguntó Ricardito apareciendo súbitamente al lado de su madre. El niño había heredado los ojos verdes de Esperanza y la nariz recta de su padre, creando una combinación que lo hacía irresistiblemente adorable. «Claro, mi amor, pero ten cuidado, y no te ensucies mucho la ropa», le respondió Esperanza, acomodándole el cabello rebelde. «Esperanza». La voz de Ricardo cortó el aire como un cuchillo. «Ven acá, quiero presentarte a alguien». El corazón de Esperanza se aceleró. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando estaba a punto de hacer algún comentario humillante disfrazado de broma. Se dirigió hacia el grupo donde Ricardo sostenía una copa de tequila añejo, rodeado por sus primos Fernando y Mauricio, además de un hombre que no reconocía. «Mi amor, te presento a ingeniero Rodolfo Hernández. Es el dueño de Constructora Pacífico, una de las empresas más importantes de Guadalajara», dijo Ricardo pasando un brazo posesivo alrededor de la cintura de Esperanza. «Mucho gusto, ingeniero», dijo Esperanza, extendiendo la mano. Rodolfo Hernández era un hombre de unos 50 años, alto, de complexión atlética, y con una sonrisa genuina que contrastaba con la falsedad que Esperanza había aprendido a detectar en la mayoría de los socios de Ricardo. «El gusto es mío, señora. Ricardo me ha contado mucho sobre usted. Dice que es una excelente contadora. Bueno, modestia aparte, mi Esperanza sabe de números», dijo Ricardo. Y Esperanza detectó el cambio sutil en su voz. «Aunque últimamente se ha dedicado más a otros números, ¿verdad, mi amor?». Los primos de Ricardo se rieron incómodamente, pero el ingeniero Hernández frunció el ceño, claramente sin entender el chiste. «¿Qué números?», preguntó inocentemente. «Los de la báscula.
soltó Ricardo, y esta vez su risa fue más fuerte. Ya no cabe en la ropa que usaba cuando nos casamos. ¿Verdad que sí, gorda? El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Esperanza sintió como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera concentrado en sus mejillas, que ardían de vergüenza. El ingeniero Hernández desvió la mirada incómodamente, mientras Fernando y Mauricio fingían estar muy interesados en sus bebidas. «Ricardo», murmuró Esperanza, pero su voz se perdió en el ruido del salón. No te pongas así. Es broma, ¿no ves?», continuó Ricardo, claramente disfrutando la incomodidad que había generado. «Además, el ingeniero Hernández tiene que saber con quién está tratando. Mi Esperanza come por 2 o por 3. Esta vez incluso Fernando y Mauricio se alejaron discretamente, murmurando excusas sobre ir por más bebidas. Solo quedó el ingeniero Hernández, quien miraba a Ricardo con una expresión que oscilaba entre el disgusto y la incredulidad. «Con permiso», murmuró Rodolfo, y se alejó hacia la barra. Esperanza se quedó parada ahí, sintiendo como si fuera transparente, como si todos en el salón estuvieran mirándola y susurrando sobre la humillación que acababa de presenciar. Pero cuando levantó la vista, se dio cuenta de que la vida continuaba a su alrededor. Los niños seguían corriendo, las mujeres seguían charlando sobre telenovelas, los hombres seguían discutiendo sobre fútbol. Solo ella había quedado congelada en ese momento de dolor. «Ay, Esperanza, no te pongas dramática. Era una broma», dijo Ricardo, pero ya había perdido el interés en torturarla y se dirigió hacia otro grupo donde había más tequila y más risas. Esperanza se dirigió al baño con pasos mecánicos, bloqueando las miradas de compasión de algunas cuñadas y las sonrisas socarronas de otras. Se encerró en uno de los cubículos y se sentó en la tapa del inodoro, respirando profundamente para controlar las ganas de llorar. No era la primera vez. Durante los últimos 5 años, desde que comenzó a subir de peso debido a problemas de tiroides que Ricardo se negaba a considerar como reales, las humillaciones habían ido escalando. Primero fueron comentarios en privado, luego bromas en reuniones familiares pequeñas y ahora esto. Humillaciones públicas frente a extraños. Se miró en el espejo del baño cuando salió del cubículo. Sí, había subido 20 kilos desde que se casaron. Su rostro, que una vez había sido ovalado y delicado, ahora era más redondo, aunque sus ojos verdes seguían siendo tan expresivos como siempre. Su cuerpo, que antes había sido esbelto, ahora era más voluminoso, especialmente en la zona del abdomen y las caderas, pero seguía siendo una mujer hermosa. Lo sabía porque aún recibía miradas de aprobación de otros hombres, miradas que se desvanecían rápidamente cuando aparecía Ricardo para marcar territorio con comentarios despectivos. «¿Estás bien, prima?». La voz de Leticia, la prima favorita de Ricardo, la sobresaltó. Leticia era una mujer delgada, de cabello perfectamente peinado y uñas siempre impecables, que trabajaba como coordinadora de eventos sociales para familias adineradas de Polanco. «Sí, solo necesitaba refrescarme un poco», mintió Esperanza. «Oye, prima, no le hagas caso a Ricardo. Ya sabes cómo se pone cuando bebe. Además, entre tú y yo, él tampoco está como para presumir», dijo Leticia señalando discretamente hacia su propio abdomen. Era cierto. Ricardo había desarrollado una considerable panza cervecera en los últimos años, pero aparentemente eso no limitaba su derecho a criticar el físico de su esposa. «Gracias, Leti. Mejor regresemos a la fiesta». Cuando volvieron al salón, la celebración estaba en su punto máximo. Doña Carmen había comenzado a abrir sus regalos, rodeada de una multitud de familiares que se amontonaban para ver cada obsequio y hacer comentarios apropiados de admiración. Esperanza se ubicó en la periferia del grupo, desde donde podía ver a Ricardito jugando con sus primos. El niño tenía una sonrisa radiante mientras perseguía a su prima Sofía alrededor de las mesas, completamente ajeno al drama que se desarrollaba en el mundo de los adultos. «Esperanza, Esperanza, ven acá», gritó Ricardo desde el centro del grupo. «Ven a ver lo que le regalamos a mi mamá». Con desgano, Esperanza se acercó al círculo familiar. Ricardo sostenía una caja de joyería de terciopelo rojo, claramente costosa, que contenía un collar de perlas con un dije de oro blanco en forma de corazón. «¿Verdad que está hermoso?»,
Preguntó Ricardo a la multitud expectante. Esperanza lo escogió. Tiene muy buen ojo para estas cosas, aunque para escoger su ropa... Dejó la frase colgando mientras algunos familiares reían nerviosamente. Doña Carmen, que había estado admirando el collar, levantó la vista hacia su nuera con una expresión de gratitud genuina. Está precioso, mija. Muchas gracias. Siempre has tenido muy buen gusto. De nada, suegrita. Me da mucho gusto que le guste, respondió Esperanza, sintiendo una calidez momentánea ante las palabras de la anciana. Pero Ricardo no había terminado. Sí, para escoger regalos es muy buena. El problema es que para escoger comida, bueno, ya se nota, dijo, palmeando exageradamente el estómago de Esperanza frente a toda la familia reunida. Esta vez, el silencio fue absoluto. Incluso los niños parecían haber detectado la tensión en el aire y habían pausado sus juegos. Doña Carmen frunció el ceño, claramente molesta por el comportamiento de su hijo. Ricardo, ya basta, murmuró tío Fernando, el hermano mayor de Ricardo, y una de las pocas personas que ocasionalmente se atrevía a confrontarlo. ¿Basta de qué? Es mi esposa, ¿no? Puedo hacer bromas con mi esposa, respondió Ricardo, pero su voz había adquirido un tono defensivo y agresivo. Las bromas se hacen entre dos, mijo, intervino doña Carmen con voz firme. Y no me parece que Esperanza se esté riendo. Por un momento, Esperanza sintió una oleada de gratitud hacia su suegra, pero Ricardo, sintiéndose desafiado públicamente, decidió subir la apuesta. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón, no debería hacer bromas sobre esto, debería ser más honesto, dijo Ricardo, su voz adquiriendo un tono peligrosamente serio. La verdad es que ya no aguanto estar casado con esa hipopótamo. Me da asco verla comer, me da asco tocarla, me da asco despertarme junto a ella todas las mañanas. El salón completo se quedó en silencio. Incluso la música de fondo pareció desvanecerse ante la brutalidad de las palabras de Ricardo. Esperanza sintió como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho. Sus piernas temblaron y por un momento pensó que se desmayaría. Los familiares comenzaron a murmurar incómodamente, algunos alejándose discretamente de la escena, otros mirando hacia el piso, avergonzados de ser testigos de semejante humillación. Ricardo. La voz de doña Carmen sonó como un susurro cargado de horror. No, mamá. Ya era hora de que alguien dijera la verdad. Mirarla. ¿Ves cómo está? Cuando me casé con ella era una mujer hermosa. Ahora es... esto, dijo Ricardo, señalando a Esperanza con desprecio. Si no fuera por Ricardito, ya la habría dejado hace años. Esperanza permaneció inmóvil, sintiendo como si estuviera fuera de su cuerpo, observando la escena desde algún lugar lejano y seguro. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no emitió sonido alguno. Ricardito, que había estado jugando cerca, se acercó corriendo hacia su madre al ver que lloraba. «Mami, ¿por qué lloras? ¿Te duele algo?», preguntó el niño, tomando la mano de Esperanza con sus pequeñas manos manchadas de pastel. La inocencia y el amor puro en la voz de su hijo fue lo que finalmente rompió el hechizo. Esperanza se inclinó, cargó a Ricardito y caminó hacia la salida del salón sin decir una palabra, ignorando los murmullos de compasión y las miradas de lástima que la seguían. «Esperanza, no seas dramática. Regresa acá», gritó Ricardo, pero su voz sonaba lejana y sin importancia. Una vez en el estacionamiento, Esperanza instaló a Ricardito en su asiento de seguridad en el Tsuru blanco que había heredado de su padre. El niño la miraba con preocupación, claramente confundido por lo que había presenciado. «Mami, ¿papá te regañó?», preguntó con esa directidad brutal que solo poseen los niños. «No, mi amor. Papá solo estaba de mal humor porque bebió mucho. Ya se le va a pasar», mintió Esperanza, sorprendiéndose de lo natural que sonaba la excusa. Durante todo el trayecto de regreso a su casa en la colonia del Valle, Esperanza manejó en automático, respondiendo mecánicamente a las preguntas de Ricardito sobre por qué se habían ido temprano de la fiesta. Su mente estaba en otro lugar, reproduciendo una y otra vez las palabras de Ricardo. «Hipopótamo. Me da asco. Ya la habría dejado hace años». Cuando llegaron a casa, ayudó a Ricardito a cambiarse de ropa
y le preparó un sándwich de jamón con queso para cenar, mientras él le contaba entusiasmado sobre los juegos que había jugado con sus primos antes de que se fueran. ¿Sabes qué, mami? El primo Javier me dijo que su papá y su mamá se van a divorciar porque ya no se quieren. ¿Tú y papá se quieren? La pregunta cayó como una bomba en la tranquilidad artificial que Esperanza había construido durante las últimas 2 horas. Claro que sí, mi amor. Papá y yo nos queremos mucho, mintió nuevamente, preguntándose cuándo había comenzado a mentirle con tanta facilidad a su propio hijo. Después de acostar a Ricardito y de leerle 3 cuentos, Esperanza se sentó en la sala de su casa a esperar a que Ricardo regresara. La casa era modesta pero acogedora. 2 recámaras, un baño completo, sala-comedor y cocina integral. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares que ahora le parecían reliquias de una época más feliz. Eran las 11 de la noche cuando escuchó las llaves de Ricardo en la puerta. Entró tambaleándose ligeramente, con la corbata aflojada y manchas de salsa en la camisa. ¿Ya te calmaste?, fue lo primero que dijo, como si ella hubiera sido la que había causado el problema. Esperanza no respondió. Se quedó sentada en el sillón, mirándolo fijamente. Mira, Esperanza, quizás me pasé un poquito, pero tú también te pones muy dramática. Era una fiesta, la gente estaba tomando, ya sabes cómo son estas cosas. ¿Un poquito?, preguntó Esperanza, y su voz sonó extrañamente calmada incluso para ella misma. Sí, bueno, quizás no debí decirlo frente a toda la familia, pero ¿tú crees que no es cierto? Mírate, Esperanza. Mírate en el espejo. ¿Tú crees que sigues siendo la mujer con la que me casé? Esperanza se puso de pie lentamente y caminó hacia Ricardo hasta quedar frente a él. Lo miró directo a los ojos durante varios segundos, antes de hablar. Tienes razón, dijo finalmente. Ya no soy la mujer con la que te casaste. Ricardo sonrió con satisfacción, interpretando las palabras de su esposa como una admisión de culpa. Esa mujer era ingenua, continuó Esperanza. Esa mujer creía que el amor era suficiente. Esa mujer pensaba que los hombres podían cambiar, que la paciencia y la comprensión podían transformar a una persona cruel en una persona buena. La sonrisa de Ricardo comenzó a desvanecerse. Esa mujer está muerta, Ricardo. La mataste esta noche frente a toda tu familia. Y mañana vas a conocer a la mujer que queda. Sin esperar respuesta, Esperanza subió las escaleras hacia su recámara, dejando a Ricardo parado en la sala, con una expresión de confusión que lentamente se transformó en inquietud. Esa noche, Esperanza no durmió. Se quedó despierta mirando el techo, sintiendo cómo algo frío y duro se cristalizaba en su pecho donde antes había vivido el amor. No era solo rabia lo que sentía. Era algo más profundo, más calculado, más peligroso. Por primera vez en 15 años de matrimonio, Esperanza Morales comenzó a planear. El domingo amaneció gris en la Ciudad de México, con esas nubes bajas y pesadas que presagian lluvia, pero nunca terminan de descargar. Esperanza se levantó a las 6 de la mañana, como había hecho durante los últimos 15 años. Pero esta vez fue diferente. No había dormido, pero tampoco se sentía cansada. Era como si hubiera estado hibernando durante años y finalmente hubiera despertado. Se dirigió a la cocina y preparó el desayuno con movimientos automáticos. Huevos revueltos con jamón, frijoles refritos, tortillas calentitas y café de olla. Los mismos desayunos que había preparado durante más de 5,000 mañanas, pero hoy cada gesto tenía un propósito diferente. «Buenos días, mami», dijo Ricardito, apareciendo en la cocina con el cabello revuelto y el pijama de superhéroes que tanto le gustaba. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Sí, pero tuve un sueño raro. Soñé que papá se convertía en un monstruo, y tú te volvías una superheroína para protegerme». Esperanza sintió una punzada en el corazón. Los niños siempre captaban más de lo que los adultos creían. «Qué sueño tan interesante. ¿Y qué pasaba al final?» «Ganabas tú, mami, siempre ganabas». Ricardo bajó a las 8, con aspecto de resaca y humor de perros. Se sentó a la mesa sin decir buenos días y comenzó a comer en silencio, evitando el contacto visual con Esperanza. «Ricardito,
Terminando de desayunar, ve a bañarte y a vestirte. Vamos a salir, anunció Esperanza. ¿A dónde vamos, mami? A visitar a la abuela Consuelo, hace mucho que no la vemos. Ricardo levantó la vista por primera vez esa mañana. ¿A tu mamá? ¿Para qué? Ya sabes cómo se pone a criticar todo. Justamente por eso, respondió Esperanza, y había algo en su tono que hizo que Ricardo la mirara con más atención. Después de que Ricardito subió a prepararse, Ricardo se acercó a Esperanza que estaba lavando los platos. Oye, sobre lo de anoche, quizás me pasé un poco. Ya sabes cómo me pongo cuando tomo. Pero no era para tanto, ¿no? Ya se me olvidó y a ti también se te debería olvidar. Esperanza siguió lavando platos sin voltear a mirarlo. A mí no se me va a olvidar nunca, Ricardo. ¿Nunca? ¿En serio vas a estar así? ¿Haciéndote la víctima? Ya párale con el drama, Esperanza. No hay drama, Ricardo. Solo consecuencias. ¿Qué quieres decir con eso? Esperanza cerró la llave del agua, se secó las manos con cuidado y finalmente se volteó para mirarlo. Sus ojos verdes tenían una frialdad que Ricardo nunca había visto antes. Quiero decir que 15 años de humillaciones tienen un precio. Y ese precio se va a cobrar. Ricardo soltó una carcajada nerviosa. ¿Me estás amenazando? ¿Tú? ¿Con qué? ¿Con irte? ¿Y a dónde vas a ir? ¿Quién va a mantener a Ricardito? ¿Tu mamá con su pensión de maestra? No me hagas reír. No te estoy amenazando, Ricardo. Te estoy informando. Hay una diferencia. La casa de Consuelo Morales quedaba en la colonia Doctores, en una zona que había visto días mejores, pero que conservaba la dignidad de los barrios trabajadores de la capital. Era una casa pequeña de 2 pisos, con fachada de ladrillo rojo y una pequeña jardinera en la entrada donde florecían geranios rojos y bugambilias moradas. Consuelo Morales era una mujer de 68 años, delgada y erguida, con el cabello completamente canoso recogido en un chongo perfectamente arreglado. Había sido maestra de primaria durante 40 años y conservaba esa autoridad natural que desarrollan quienes han pasado décadas educando niños. Sus ojos, del mismo verde intenso que los de Esperanza, no perdían detalle de nada. «Mija, qué sorpresa tan bonita», dijo Consuelo al abrir la puerta, pero su expresión cambió inmediatamente cuando vio el rostro de su hija. «¿Qué pasó? Tienes cara de que no dormiste». «Después te cuento, mamá. ¿Podemos pasar?» «Claro, claro. Ricardito, mi nieto hermoso, ven acá a darle un abrazo a tu abuela». Mientras Ricardito se perdía en los brazos de Consuelo, Esperanza observó la sala de su madre. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado, como siempre. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares. Esperanza en su graduación de contadora, su boda con Ricardo, el nacimiento de Ricardito, vacaciones familiares de años anteriores cuando todos sonreían de verdad. «Ricardito, mi amor, en la cocina te dejé unas galletas que hice ayer. Ve por un vaso de leche y las galletas, pero no comas muchas porque luego no vas a querer la comida». Cuando el niño desapareció rumbo a la cocina, Consuelo se sentó frente a su hija en el pequeño sillón de terciopelo verde que había sido el favorito del padre de Esperanza. «A ver, cuéntame qué pasó. Y no me digas que nada porque te conozco desde que naciste». Esperanza le contó todo. Cada detalle de la humillación en la fiesta, cada palabra venenosa de Ricardo, cada mirada de lástima de los familiares. Habló durante 20 minutos sin parar, mientras Consuelo la escuchaba en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada frase. Cuando Esperanza terminó, Consuelo permaneció callada durante largos segundos, mirando hacia la ventana donde se podía ver a Ricardito jugando en el pequeño patio trasero, con un balón de fútbol desgastado. «¿Sabes qué me duele más de todo esto?», dijo finalmente Consuelo. «¿Qué, mamá?» «Que no me sorprende. Llevo años viendo cómo ese hombre te va matando poquito a poquito, como un veneno lento. Te he visto encoger, volviéndote más pequeña cada vez que venían de visita. Tu papá, que en paz descanse, me decía, «Consuelo, ese hombre no es bueno para nuestra hija», pero yo pensaba que ibas a encontrar la manera de componerlo. Traté, mamá. Dios sabe que traté. Lo sé, mija. Lo sé. Pero ya no puedes seguir tratando. Algunos hombres no tienen compostura». Consuelo se levantó y caminó hacia una vitrina antigua,
donde guardaba documentos importantes. Sacó una carpeta amarillenta y se la entregó a Esperanza. ¿Qué es esto? Son las escrituras de esta casa. Tu papá me la dejó libre de deudas. También está el testamento donde dice que cuando yo me muera, la casa es tuya. Además, tengo ahorrados 200,000 pesos en el banco. Es para ti y para Ricardito. Mamá, ¿por qué me dices esto? Porque quiero que sepas que tienes opciones, mija. Que no estás atrapada. Que tu hijo y tú van a tener un lugar a donde llegar cuando decidas que ya fue suficiente. Esperanza sintió lágrimas nuevas, pero estas eran diferentes a las de la noche anterior. Estas no eran de dolor, sino de alivio. Pero no vengo a pedirte que me refugies, mamá. Vengo a pedirte algo diferente. ¿Qué cosa? Información. Consuelo frunció el ceño, confundida. ¿Información de qué? Tú conoces a mucha gente en esta ciudad. 40 años de maestra te conectaron con familias de todos los niveles sociales. Y tienes buena memoria para los chismes y los secretos. Esperanza, ¿a dónde quieres llegar? Necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre los negocios de Ricardo. Todo lo que hayas escuchado en las juntas de padres de familia, en las fiestas del Día del Maestro, en las reuniones del sindicato. Todo. Consuelo se quedó callada durante varios segundos, estudiando el rostro de su hija. ¿Estás segura de que quieres meterte en eso, mija? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Consuelo suspiró profundamente y se acomodó en su sillón. Está bien. Pero antes quiero que me prometas una cosa. ¿Qué? Que sea lo que sea que estés planeando, vas a tener mucho cuidado. Los hombres como Ricardo pueden volverse peligrosos cuando se sienten acorralados. Te lo prometo, mamá. Muy bien. ¿Por dónde quieres que empiece? Durante las siguientes 2 horas, mientras Ricardito jugaba en el patio y ocasionalmente entraba por más galletas, Consuelo le contó a Esperanza cosas que la dejaron helada. Le habló de Marisol Gutiérrez, una madre de familia cuyos 3 hijos habían estudiado en la escuela donde Consuelo trabajaba. Marisol había perdido sus ahorros de toda la vida en un fraccionamiento que Ricardo había vendido en Tecámac, pero que nunca se terminó de construir porque se acabó el presupuesto. 40 familias se habían quedado sin casa y sin dinero. Le contó sobre ingeniero Raúl Mendoza, padre de una de sus exalumnas, que había sido socio de Ricardo en la construcción de un centro comercial en Satélite. Cuando el proyecto resultó exitoso, Ricardo había encontrado la manera de quedarse con la mayoría de las ganancias, alegando sobrecostos y gastos extras que no se podían comprobar. El ingeniero Mendoza había tenido que vender su casa y mudarse con su familia a un departamento rentado. Pero lo más grave era lo que había escuchado sobre las licitaciones del gobierno. ¿Recuerdas a Lupita Vázquez?, preguntó Consuelo. Era la secretaria de la Secretaría de Obras Públicas del DF. Su hija estudió conmigo hasta 6º año. Sí, creo que la recuerdo. Lupita me contó, en estricta confidencia, que Ricardo había ganado 3 licitaciones muy importantes para construir escuelas en Iztapalapa, pero las escuelas se construyeron con material de mala calidad. Una de ellas tuvo problemas estructurales a los 6 meses de inaugurada, y tuvieron que evacuarla. Esperanza sintió un escalofrío. Si eso era cierto, Ricardo no solo era un estafador, sino que había puesto en peligro la vida de cientos de niños. ¿Lupita te dijo algo más? Sí. Me dijo que había documentos que probaban que Ricardo había usado material más barato del que reportó en los presupuestos, y que había pagado sobornos para ganar las licitaciones. ¿Dónde están esos documentos? Eso no me lo dijo, pero Lupita es una mujer muy meticulosa. Si ella dice que existen, existen. Esperanza sintió como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar en su mente. Durante años como contadora, había manejado algunas de las facturas y documentos de los proyectos de Ricardo. Nunca había puesto demasiada atención porque confiaba en él, pero ahora que lo pensaba, había cosas que no cuadraban. «Mamá, ¿tienes el teléfono de Lupita?» «Sí, pero mija, ten mucho cuidado. Si Ricardo se entera de que estás investigando sus negocios, no se va a enterar, te lo prometo». Cuando regresaron a casa esa tarde, Ricardo estaba viendo el fútbol en la televisión con una cerveza en la mano. Parecía de mejor humor, probablemente creyendo que la salida a casa de Consuelo
había sido la manera de Esperanza de desahogarse y que ahora todo volvería a la normalidad. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó sin quitar los ojos de la televisión. Bien. Nos invitó a comer. ¿Te llenó la cabeza de ideas raras sobre el matrimonio y todas esas cosas que le gustan? No, Ricardo. Hablamos de otras cosas. Mejor. No me gusta cuando hablas con tu mamá porque siempre sales de ahí medio rara. Esperanza no respondió. Subió a acostar a Ricardito después de ayudarle con su tarea y de leerle un cuento. Cuando bajó, Ricardo seguía en el mismo lugar. Esperanza, ven acá, quiero hablar contigo. Se sentó en el sillón individual manteniendo distancia. Mira, he estado pensando. Quizás tienes razón en que debo cuidar más lo que digo cuando tomo. No quiero que Ricardito vaya a malinterpretar las cosas. Era la disculpa más cercana a una disculpa real que Ricardo había ofrecido en años. Esperanza lo miró fijamente. ¿Y sobre lo que dijiste de mí? ¿Eso también lo vas a cuidar? Bueno, es que, mira, Esperanza, tú sabes que yo te quiero, pero también tienes que entender que los hombres somos visuales. Necesitamos que nuestra pareja se cuide, que se esfuerce por verse bien para nosotros. Entiendo. ¿En serio? Porque pensé que ibas a ponerte a pelear otra vez. No, Ricardo. No voy a pelear. Ya entendí perfectamente cómo funciona esto. Ricardo sonrió, satisfecho de que aparentemente había logrado que su esposa entrara en razón. Muy bien. Entonces ya podemos olvidarnos de todo este drama y seguir adelante. Exactamente. Esa noche, después de que Ricardo se quedó dormido, Esperanza se sentó frente a la computadora que tenían en el pequeño estudio de la casa. Era una máquina vieja, que Ricardo usaba principalmente para revisar presupuestos y enviar correos a clientes. Esperanza conocía todas las contraseñas porque ella misma las había configurado años atrás, cuando Ricardo apenas estaba aprendiendo a usar el correo electrónico. Accedió a sus archivos de Outlook y comenzó a revisar sistemáticamente los correos de los últimos 5 años. No fue difícil encontrar evidencia de irregularidades. Ricardo no era particularmente cuidadoso con sus comunicaciones electrónicas. Había correos donde discutía abiertamente con contratistas sobre hacer ajustes en las facturas de materiales. Mensajes donde coordinaba reuniones especiales con funcionarios públicos. Conversaciones donde se quejaba de los moches que hay que dar para conseguir contratos. Pero lo más incriminatorio era una serie de correos con un contador llamado Guillermo Saldaña, donde discutían cómo manejar los 2 sets de libros para evitar problemas con Hacienda. Esperanza imprimió todo. Cuando terminó, tenía una pila de más de 100 páginas de evidencia documental de fraude fiscal, corrupción y posible lavado de dinero. A las 3 de la mañana, guardó todo en una carpeta que escondió en el fondo de su closet, dentro de una caja de zapatos que contenía fotografías viejas de su familia. El lunes por la mañana, después de que Ricardo se fue a trabajar y Ricardito partió hacia la escuela, Esperanza hizo una llamada que cambiaría el curso de su vida. ¿Señora Lupita Vázquez? Sí, ¿quién habla? Soy Esperanza Morales, hija de la maestra Consuelo Morales. Mi mamá me dio su teléfono porque necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Es sobre trabajo? Porque yo ya estoy jubilada. No, señora. Es sobre Ricardo Vázquez. Esta vez, la pausa fue más larga. ¿El de Constructora Vázquez? Sí. Es mi esposo. Y creo que usted tiene información que me puede ayudar a detenerlo antes de que dañe a más familias. Señora, no creo que sea prudente que hablemos por teléfono de esto. ¿Podríamos vernos en persona? Donde usted guste. Otra pausa larga. ¿Conoce el café de Tacuba en el centro? Sí. Nos vemos ahí mañana a las 2 de la tarde. Yo voy a estar en la mesa junto a la ventana que da a la calle. Lleve una identificación para que sepa que es usted. Ahí voy a estar. Muchas gracias, señora Lupita. Señora Esperanza, tenga mucho cuidado. Los hombres como su esposo no se detienen ante nada cuando se sienten amenazados. Era la segunda vez en 2 días que alguien le daba esa advertencia. Esperanza estaba empezando a entender que quizás no conocía tan bien al hombre con el que había vivido durante 15 años. Esa tarde, cuando Ricardo llegó del trabajo, se encontró con una sorpresa. Esperanza había preparado su comida favorita, chiles en nogada,
Había puesto la mesa con el mantel bueno y las copas de cristal que solo usaban en ocasiones especiales. ¿Qué celebramos?, preguntó Ricardo, claramente complacido con el esfuerzo. Que tienes razón, respondió Esperanza, que necesito cambiar muchas cosas sobre mí misma. Me da mucho gusto que hayas entendido, mi amor. Vas a ver que cuando te esfuerces un poquito, todo va a ser como antes. Exactamente como antes no, dijo Esperanza sirviéndole una copa de vino tinto. Mejor. Durante la cena, Esperanza fue la esposa perfecta que había sido los primeros años de matrimonio. Atenta, cariñosa, interesada en los proyectos de Ricardo. Le preguntó sobre sus obras actuales, sobre los contratos que tenía en proceso, sobre los problemas que enfrentaba con algunos clientes. Ricardo, encantado con este cambio de actitud, habló durante 2 horas sobre todos sus negocios, sin sospechar que cada palabra estaba siendo cuidadosamente memorizada por una mujer que había dejado de ser su víctima y se había convertido en su cazadora. ¿Sabes qué me encanta de ti cuando te pones así?, dijo Ricardo, tomando la mano de Esperanza sobre la mesa. ¿Qué? ¿Que te conviertes en la mujer inteligente de la que me enamoré? Cuando no estás haciendo dramas y berrinches, eres realmente especial. Esperanza le sonrió con una dulzura que no sentía. Gracias, mi amor. Yo también quiero volver a ser especial para ti. Esa noche, por primera vez en meses, Ricardo intentó tener intimidad con su esposa. Esperanza no se resistió. Se dejó tocar y besar con una pasividad que Ricardo interpretó como sumisión, sin darse cuenta de que ella estaba en otro lugar mentalmente, planificando los siguientes pasos de lo que había comenzado como una venganza, pero se estaba transformando en algo mucho más grande. Cuando Ricardo se quedó dormido, Esperanza se levantó sigilosamente y se dirigió al baño. Se miró en el espejo y vio a una mujer diferente a la que había estado ahí 2 noches antes. Esta mujer ya no tenía lágrimas. Esta mujer tenía un plan, y mañana por la tarde, en el Café de Tacuba, comenzaría a ejecutarlo. El Café de Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México, había sido testigo de conspiraciones, romances clandestinos y decisiones que cambiaron destinos durante más de 100 años. Sus paredes de azulejo poblano y sus mesas de madera oscura guardaban secretos de generaciones anteriores, y esa tarde de martes iban a ser depositarios de uno más. Esperanza llegó 15 minutos antes de la cita, vistiendo un traje sastre azul marino que había comprado años atrás para las juntas importantes en su antigua empresa. Se había maquillado discretamente y recogido el cabello en un chongo profesional. Quería causar la impresión correcta: seriedad, confiabilidad, determinación. Se sentó en una mesa desde donde podía ver tanto la entrada como la ventana que daba a la calle Tacuba. El lugar estaba lleno de turistas admirando los murales y oficinistas, aprovechando el horario de comida para escapar momentáneamente de sus rutinas. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de conversaciones en múltiples idiomas y el claqueteo constante de platos y cucharas. A las 2 en punto exactas, una mujer de aproximadamente 60 años entró al café. Era delgada, de estatura mediana, con el cabello gris perfectamente peinado y una bolsa de piel negra que cargaba como si contuviera algo muy valioso. Sus ojos exploraron el lugar hasta encontrar a Esperanza, quien levantó discretamente la mano. «¿Señora Morales?», preguntó la mujer al acercarse a la mesa. «Sí, usted debe ser la señora Lupita. Muchas gracias por venir». Lupita Vázquez se sentó frente a Esperanza y pidió un café americano cuando se acercó la mesera. Durante los primeros minutos, las 2 mujeres se estudiaron mutuamente, como boxeadores midiendo a su oponente antes del primer round. «Su mamá me habló mucho de usted a lo largo de los años», dijo finalmente Lupita. «Siempre se mostró muy orgullosa de que fuera contadora. Mi mamá tiene muy buenos recuerdos de su hija también. Me contó que era una de sus alumnas más aplicadas. Era otra época», suspiró Lupita. «Los niños respetaban más a los maestros. Ahora todo es diferente». Esperanza asintió, pero sabía que no habían quedado de verse para hablar de educación. «Señora Lupita, cuando hablamos por teléfono, usted mencionó que conocía cierta información sobre mi esposo». Antes de seguir, la interrumpió Lupita bajando la voz. «Necesito que me explique exactamente por qué quiere esa información».
Lo que sé sobre Ricardo Vázquez podría meterlo en la cárcel por muchos años, y también podría poner en peligro a cualquiera que esté involucrado en exponerlo. Esperanza había ensayado esta parte de la conversación durante todo el día anterior. Sabía que tenía que ser completamente honesta si quería ganarse la confianza de Lupita. Le contó todo: los años de humillaciones, la escena en la fiesta de cumpleaños, las sospechas sobre los negocios turbios de Ricardo y su determinación de no solo liberarse de él, sino de asegurarse de que no pudiera seguir dañando a otras familias. No busco venganza personal, concluyó Esperanza. Busco justicia. Para mí, para mi hijo, y para todas las personas que Ricardo ha estafado a lo largo de los años. Lupita la escuchó sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo o frunciendo el ceño. Cuando Esperanza terminó, se quedó callada durante varios minutos, removiendo pensativamente su café. ¿Tiene hijos, señora Esperanza? Sí, un niño de 8 años. Entonces entenderá por qué lo que voy a contarle me ha quitado el sueño durante los últimos 4 años. Lupita abrió su bolsa y sacó una carpeta manila delgada, que colocó sobre la mesa entre las dos. En 2019, Ricardo Vázquez ganó 3 licitaciones para construir escuelas primarias en Iztapalapa. El proyecto total tenía un valor de 45 millones de pesos. Era un proyecto importante porque iban a beneficiar a más de 1.500 niños de familias de escasos recursos. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Recordaba vagamente que Ricardo había estado muy emocionado ese año por unos contratos grandes, pero nunca le había dado detalles específicos. Las licitaciones las ganó porque ofreció los precios más competitivos y porque tenía las recomendaciones correctas, continuó Lupita, y había una amargura en su voz que no pasó desapercibida para Esperanza. ¿Recomendaciones? Sobornos, señora. Sobornos a funcionarios clave en la Secretaría de Obras Públicas. Yo trabajé en esa secretaría durante 22 años y sabía perfectamente cómo funcionaba el sistema, pero nunca imaginé que las consecuencias serían tan graves. Lupita abrió la carpeta y sacó varias fotografías que deslizó hacia Esperanza. Eran imágenes de escuelas que parecían estar en construcción o recién terminadas. Estas son las 3 escuelas que construyó su esposo. ¿Ve algo raro en ellas? Esperanza estudió las fotografías. No era experta en construcción, pero había aprendido algunas cosas durante los años de matrimonio con Ricardo. Las paredes parecen delgadas, y el acabado no se ve muy bueno. Exacto. Ricardo usó materiales de calidad inferior a los que especificaba en sus presupuestos. Cemento más barato, varillas de menor calibre, blocks de segunda calidad, todo con tal de maximizar sus ganancias. Lupita sacó más fotografías de la carpeta. Estas eran diferentes. Mostraban grietas en paredes, techos con filtraciones, y lo que parecían ser daños estructurales. Estas fotografías las tomé yo misma hace 6 meses cuando fui a visitar las escuelas para ver cómo estaban funcionando. Lo que encontré me horrorizó. ¿Qué pasó? La escuela primaria Benito Juárez, que fue la primera en terminarse, comenzó a mostrar problemas estructurales a los 8 meses de haberse inaugurado. Grietas en las paredes, filtraciones en los techos, problemas con el sistema eléctrico. Pero lo peor vino después. Lupita hizo una pausa para tomar café, y Esperanza notó que le temblaban ligeramente las manos. En marzo de este año, durante las lluvias fuertes, una sección del techo del aula de 5º grado se colapsó. Gracias a Dios era fin de semana y no había niños en la escuela, pero si hubiera pasado un lunes por la mañana, no terminó la frase, pero no hacía falta. Esperanza sintió una oleada de náusea al imaginar a 30 niños de 10 años aplastados por escombros. ¿Se hizo alguna investigación oficial? Por supuesto, pero ya sabe cómo funcionan estas cosas. Se culpó a las lluvias excesivas, a la mala suerte, a factores impredecibles. Los funcionarios que habían recibido los sobornos de Ricardo obviamente no tenían interés en que se descubriera la verdad. ¿Pero usted tiene evidencia de los sobornos? Tengo más que evidencia, señora Esperanza. Tengo documentos, fotografías, grabaciones de audio y testimonios de testigos. Esperanza sintió como si le faltara el aire. La magnitud de lo que estaba descubriendo superaba cualquier cosa que hubiera imaginado.
¿Por qué no ha denunciado todo esto? Lupita sonrió amargamente. ¿A quién? ¿A los mismos funcionarios que recibieron los sobornos? ¿A un sistema judicial que está igual de corrompido? Además, señora Esperanza, yo también estoy implicada. ¿Cómo? Yo fui quien procesó los pagos a Ricardo. Yo firmé los documentos que autorizaban la liberación de los fondos. Técnicamente, soy tan culpable como él ante la ley. Si denuncio, también me meto en problemas. Las dos mujeres permanecieron en silencio durante varios minutos. Esperanza procesaba la información mientras Lupita parecía estar reviviendo recuerdos dolorosos. Pero hay algo más, dijo finalmente Lupita. Algo que hace que toda esta situación sea aún más urgente. ¿Qué cosa? Ricardo está a punto de ganar otra licitación. Esta vez para construir un hospital general en Ecatepec. El contrato vale 120 millones de pesos. Esperanza sintió un escalofrío de horror. Si Ricardo había estado dispuesto a escatimar en materiales para escuelas primarias, ¿qué haría con un hospital donde estarían en juego miles de vidas humanas? ¿Cuándo se van a anunciar la licitación? La próxima semana. Ya está prácticamente asegurada. Ricardo ha estado pagando sobornos durante meses para garantizar que su propuesta sea la ganadora. ¿Cómo sabe todo esto? Porque mi yerno, el esposo de mi hija menor, trabaja en la Oficina de Licitaciones del Estado de México. Es un buen muchacho, pero necesita el trabajo y no puede hacer nada oficial sin comprometer su puesto. Pero me ha mantenido informada de todo el proceso. Esperanza se recargó en el respaldo de su silla, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de vengarse de las humillaciones que había sufrido. Se trataba de evitar que su esposo pusiera en peligro las vidas de miles de personas. Señora Lupita, ¿qué necesitaría para hacer una denuncia formal que realmente tuviera consecuencias? Necesitaríamos evidencia irrefutable, presentada a las autoridades correctas, con protección para los testigos y con suficiente presión mediática para que no puedan enterrarlo todo. ¿Usted estaría dispuesta a testificar si yo pudiera garantizar su seguridad? Lupita la miró fijamente durante largos segundos. ¿Qué tiene en mente, señora Esperanza? Todavía no lo sé exactamente, pero estoy empezando a formar un plan. ¿Podría darme copias de algunos de esos documentos? Es muy peligroso. Si Ricardo se entera de que usted tiene esta información, él no se va a enterar. Se lo prometo. Lupita volvió a estudiar el rostro de Esperanza. Aparentemente encontró algo ahí que la convenció, porque sacó un sobre de su bolsa. Aquí hay copias de los contratos originales, facturas de materiales y fotografías de los daños en las escuelas. También está el número de teléfono de mi yerno y el de dos contratistas que trabajaron para Ricardo y que están dispuestos a testificar sobre las irregularidades. Muchas gracias, señora Lupita. Esto es muy valiente de su parte. No es valentía, señora Esperanza. Es culpa. Me he sentido culpable durante 4 años por no haber hecho nada para detener a su esposo. Quizás ahora pueda dormir mejor por las noches. Cuando se separaron media hora después, Esperanza tenía no solo el sobre con documentos, sino también un plan que comenzaba a tomar forma en su mente. Pero sabía que necesitaría ayuda. Este tipo de corrupción no se combatía sola. En lugar de regresar directamente a casa, Esperanza se dirigió a las oficinas de Justicia y Transparencia, una organización civil dedicada a combatir la corrupción gubernamental, que había visto mencionada en varios artículos periodísticos. Sus oficinas estaban en un edificio modesto en la colonia Condesa, entre una cafetería artesanal y una boutique de ropa vintage. La recepcionista, una joven de no más de 25 años con el cabello teñido de morado y múltiples perforaciones en las orejas, la recibió con una sonrisa amigable. Buenas tardes. ¿En qué podemos ayudarla? Me gustaría hablar con alguien sobre una denuncia por corrupción. ¿Ya intentó hacer la denuncia por las vías oficiales? No, pero tengo razones para creer que las vías oficiales están comprometidas en este caso. La chica levantó una ceja claramente intrigada. Permíteme hablar con el licenciado Mendoza. Él es nuestro coordinador de investigaciones. 10 minutos después, Esperanza estaba sentada frente a un hombre de aproximadamente 40 años, delgado,
con barba perfectamente recortada y una intensidad en la mirada que la hizo sentir inmediatamente que había llegado al lugar correcto. Soy Fernando Mendoza, se presentó estrechando la mano de Esperanza. Claudia me dice que tiene información sobre un caso de corrupción. Sí, pero es complicado, involucra a mi esposo. Fernando no mostró sorpresa. Aparentemente había escuchado historias similares antes. ¿Qué tipo de actividades irregulares? Esperanza le contó todo. Los proyectos de las escuelas, los materiales de mala calidad, el colapso del techo, la licitación del hospital que estaba por ganar Ricardo. Fernando tomó notas constantemente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, montos y nombres. ¿Tiene algún tipo de evidencia documental?, preguntó cuando Esperanza terminó. Sí. Le mostró el sobre que le había dado Lupita y también le mencionó los correos electrónicos que había encontrado en la computadora de Ricardo. Esto pinta muy serio, dijo Fernando, revisando rápidamente algunos de los documentos, pero también muy peligroso. Si su esposo descubre que usted está investigando sus actividades, ya me han advertido sobre eso varias personas, pero no puedo quedarme sin hacer nada sabiendo lo que sé. ¿Ha considerado las consecuencias personales? Si logra que arresten a su esposo, usted se quedaría sola con su hijo, probablemente sin recursos económicos. Prefiero eso a seguir viviendo con un criminal que pone en peligro vidas inocentes. Fernando la estudió cuidadosamente. ¿Estaría dispuesta a colaborar con nosotros en una investigación formal? Tendríamos que documentar todo meticulosamente, obtener más evidencia, construir un caso sólido antes de presentarlo ante las autoridades. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Varios meses, probablemente. Pero haríamos todo lo posible por detener la licitación del hospital mientras tanto. ¿Cómo? Tenemos contactos en varios medios de comunicación. Si podemos filtrar información sobre las irregularidades en las escuelas, eso podría generar suficiente presión pública para que suspendan la licitación del hospital mientras se investiga. Esperanza sintió una mezcla de emoción y terror. Estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría regreso. ¿Qué necesita que haga? Primero, necesitamos que obtenga más evidencia. Documentos adicionales, comunicaciones entre su esposo y los funcionarios corruptos. Información sobre cuentas bancarias donde pueda estar ocultando dinero. ¿Cómo voy a hacer eso sin que se dé cuenta? Esa va a ser la parte más difícil. ¿Su esposo confía en usted? Esperanza pensó en la cena de la noche anterior, en cómo Ricardo había hablado abiertamente de sus negocios creyendo que ella había vuelto a ser la esposa sumisa de siempre. Creo que puedo hacer que confíe en mí. Muy bien, pero tiene que tener mucho cuidado. Los hombres como su esposo pueden volverse violentos cuando se sienten traicionados. Era la tercera advertencia similar que recibía. Esperanza estaba empezando a preguntarse si realmente conocía al hombre con el que había vivido durante 15 años. «Hay algo más», añadió Fernando. «Para protegerla a usted y a su hijo, vamos a necesitar que tengan un lugar seguro a donde ir cuando decidamos hacer pública la denuncia. Mi madre tiene una casa donde podemos quedarnos». «Perfecto. También vamos a asignarle uno de nuestros investigadores para que la mantenga vigilada durante las próximas semanas. Es una precaución estándar en casos como este». Cuando Esperanza salió de las oficinas de Justicia y Transparencia una hora después, tenía un plan detallado, una lista de evidencias específicas que necesitaba obtener y la sensación de que finalmente tenía aliados en lo que había comenzado como una búsqueda solitaria de venganza. Pero también tenía miedo. Por primera vez desde que había comenzado todo esto, se dio cuenta de que se estaba enfrentando a algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Cuando llegó a casa esa tarde, Ricardo estaba en el jardín jugando fútbol con Ricardito. La escena era perfecta. El padre amoroso pasando tiempo de calidad con su hijo, el niño riendo mientras corría detrás del balón, la casa modesta pero bien cuidada como fondo. Cualquiera que viera esa escena pensaría que era una familia normal y feliz. «Mami, mira, papá me está enseñando a hacer jugadas como los profesionales», gritó Ricardito al verla llegar. «Qué bien, mi amor. ¿Se están divirtiendo?» «Mucho. Papá dice que si practico mucho algún día podré jugar en el América». Esperanza miró a Ricardo, que le sonreía con esa sonrisa encantadora que la había enamorado 15 años atrás.
Por un momento, sintió una punzada de duda. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si había una explicación inocente para todo lo que había descubierto? Pero entonces recordó las fotografías de las escuelas dañadas, la historia del techo colapsado que por suerte no había lastimado a ningún niño, y la licitación del hospital que estaba por ganar. ¿Cómo te fue en tus diligencias?, preguntó Ricardo. Bien. Fui a pagar algunas cuentas y a resolver unos asuntos pendientes. Perfecto. Esta noche quiero que preparemos algo especial para cenar. Invité a cenar al ingeniero Rodolfo Hernández, el que conociste en la fiesta de mi mamá. Esperanza sintió un escalofrío. Recordaba al ingeniero Hernández, el hombre que se había incomodado visiblemente ante los comentarios humillantes de Ricardo. ¿Para qué lo invitaste? Porque vamos a ser socios en el proyecto del hospital de Ecatepec. Es un contrato muy importante, y necesito que cause una buena impresión. Necesito que seas la esposa perfecta esta noche. Por supuesto, respondió Esperanza, pero su mente ya estaba trabajando. Una cena con uno de los socios de Ricardo podría ser la oportunidad perfecta para obtener información adicional sobre el proyecto del hospital. Muy bien. Y Esperanza, por favor, ponte algo que te quede bien. No quiero que el ingeniero Hernández piense que no cuido a mi familia. Esa noche, mientras preparaba chiles rellenos y arroz con leche para la cena, Esperanza repasó mentalmente todo lo que había aprendido durante el día. Tenía más información de la que había esperado obtener, pero también tenía más responsabilidad. Ya no se trataba solo de vengarse de Ricardo. Se trataba de detener a un criminal antes de que pudiera causar más daño. Cuando sonó el timbre a las 8 de la noche, Esperanza abrió la puerta vestida con un vestido negro que realzaba su figura y un maquillaje discreto pero favorecedor. Había decidido que si iba a interpretar el papel de la esposa perfecta, lo haría convincentemente. «Ingeniero Hernández, qué gusto verlo de nuevo», dijo con una sonrisa genuinamente cálida. «El gusto es mío, señora Esperanza. Muchas gracias por recibirme en su hogar». Rodolfo Hernández se veía diferente a como lo recordaba de la fiesta. Menos incómodo, más relajado. Traía una botella de vino tinto y un ramo de flores para ella. No se hubiera molestado, dijo Esperanza, recibiendo los obsequios. Es lo mínimo. Además, quería disculparme por la situación incómoda de la fiesta. No debía haber presenciado... Bueno, ya sabe. Ricardo apareció en el recibidor en ese momento, interrumpiendo la conversación. «Ingeniero, qué gusto tenerlo en nuestra casa. Pase, pase». Esperanza preparó una cena deliciosa. Durante la primera parte de la cena, la conversación se mantuvo en temas generales. La situación económica del país, el clima, anécdotas sobre la industria de la construcción. Esperanza participaba activamente, haciendo preguntas inteligentes y mostrando interés genuino en las respuestas. Gradualmente, notó que el ingeniero Hernández se relajaba más y comenzaba a hablar con mayor libertad. También notó algo más. Las miradas que le dirigía no eran solo corteses. Había admiración en ellas, y algo más que no pudo identificar completamente. «Su esposa es realmente excepcional», le dijo Rodolfo a Ricardo durante el segundo plato. «Es evidente que tiene una mente muy aguda para los negocios». Sí, Esperanza siempre fue muy lista. De hecho, ella manejaba la contabilidad de mi empresa cuando estábamos empezando. ¿En serio? ¿Y por qué ya no? Porque decidimos que era mejor que se dedicara a la casa y a cuidar a Ricardito, respondió Ricardo rápidamente. Esperanza sabía que esa no era la verdad completa. Ricardo la había sacado del negocio cuando comenzó a hacer preguntas incómodas sobre algunas discrepancias en las facturas. «Es una lástima», dijo Rodolfo. «En mi empresa, mi esposa es mi socia principal. No podría funcionar sin ella». Esperanza vio una oportunidad. «¿Y en qué tipo de proyectos está trabajando actualmente, ingeniero?» «Principalmente obras públicas. Hospitales, escuelas, edificios gubernamentales. Es el sector más estable, aunque también el más complicado por todos los trámites burocráticos. Ricardo me comentó que van a trabajar juntos en un hospital». «Así es. Es un proyecto muy importante. Va a beneficiar a más de 500,000 de personas en la zona metropolitana. Debe ser muy satisfactorio construir algo que va a ayudar a tanta gente». «Exactamente. Por eso me gusta trabajar en hospitales.
Saber que tu trabajo va a salvar vidas le da un significado especial a lo que haces. Esperanza sintió una punzada de dolor por lo que estaba a punto de hacer. Rodolfo Hernández parecía ser un hombre bueno, alguien que realmente se preocupaba por la calidad de su trabajo. Probablemente no tenía idea de que se estaba asociando con un criminal. ¿Han trabajado juntos en proyectos similares anteriormente?, preguntó. No, este sería nuestro primer proyecto conjunto. Pero Ricardo tiene muy buenas referencias. Ha construido varias escuelas en los últimos años con excelentes resultados. Esperanza tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su expresión neutral. Si Rodolfo supiera la verdad sobre esas escuelas, las referencias son muy importantes en este negocio, dijo Ricardo, especialmente cuando trabajas con el gobierno. Una reputación manchada puede acabar con una empresa de la noche a la mañana. Absolutamente. Por eso siempre verifico meticulosamente a mis socios antes de asociarme con ellos. ¿Qué tipo de verificaciones hace?, preguntó Esperanza con curiosidad genuina. Reviso sus proyectos anteriores, hablo con clientes previos, investigo su situación financiera, me aseguro de que no tengan problemas con Hacienda o con otras autoridades. Muy inteligente, comentó Ricardo, pero Esperanza notó que se había puesto ligeramente tenso. ¿Y qué fue lo que más le impresionó del trabajo de Ricardo?, insistió Esperanza. Bueno, la verdad es que aún estoy en proceso de revisar algunos detalles, pero los proyectos de las escuelas que he visto se ven muy bien desde afuera. Esperanza se preguntó si Rodolfo había visitado realmente las escuelas, o solo había visto fotografías y documentos. Si hubiera visto el estado actual de los edificios, probablemente no estaría considerando asociarse con Ricardo. La conversación continuó durante otras 2 horas. Esperanza aprendió mucho sobre el proyecto del hospital, la inversión total, los plazos de construcción, el número de camas que tendría, los servicios especializados que ofrecería. También se enteró de que Rodolfo había invertido prácticamente todos sus ahorros en el proyecto, porque creía firmemente en su importancia social. Cuando el ingeniero Hernández se despidió cerca de las 11 de la noche, Esperanza lo acompañó hasta la puerta. Muchas gracias por la cena maravillosa, señora Esperanza. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto una velada familiar. Fue un placer tenerlo aquí, ingeniero. Espero que volvamos a vernos pronto. Yo también lo espero. Y señora, si alguna vez necesita algún consejo profesional o simplemente quiere platicar sobre negocios, no dude en contactarme. Es evidente que tiene mucho talento para este sector. Le entregó una tarjeta de presentación, y al hacerlo, sus manos se tocaron brevemente. Esperanza sintió algo parecido a una corriente eléctrica, pero lo atribuyó a los nervios de la situación. Cuando regresó a la sala, Ricardo la estaba esperando con una copa de brandy en la mano y una sonrisa de satisfacción. «Estuviste perfecta esta noche», le dijo. «El ingeniero Hernández quedó muy impresionado contigo. Es un hombre muy inteligente y educado. Sí, y muy útil para mis planes. Con su reputación respaldando el proyecto del hospital, vamos a hacer una fortuna». Esperanza sintió náuseas al escuchar el entusiasmo de Ricardo. Hablar de hacer una fortuna, con un proyecto que debería estar enfocado en salvar vidas, la llenaba de indignación. ¿Cuándo van a empezar con la construcción? En cuanto se confirme la licitación. Probablemente en un mes. Y cuando terminemos vamos a poder comprarnos una casa en Polanco, mandar a Ricardito a una escuela privada, tomarnos vacaciones en Europa. Suena muy bien, mintió Esperanza. Lo va a hacer. Y todo gracias a que finalmente entendiste cuál es tu lugar en esta familia. Esa noche, después de que Ricardo se quedó dormido, Esperanza se sentó en la cocina con una taza de té y la tarjeta de presentación de Rodolfo Hernández. Había tomado una decisión durante la cena que sabía que cambiaría todo. No solo iba a exponer los crímenes de Ricardo, también iba a salvar a un hombre bueno de convertirse sin saberlo en cómplice de esos crímenes. Tomó su teléfono celular y escribió un mensaje de texto. Ingeniero Hernández. Soy Esperanza Morales. Necesito hablar con usted urgentemente sobre el proyecto del hospital. Es sobre información que podría salvar su carrera y su reputación. ¿Podríamos vernos mañana? Lo envió antes de poder cambiar de opinión. La respuesta llegó 5 minutos después. Señora Esperanza,
Me preocupa su mensaje. ¿Está todo bien? Podemos vernos mañana a la hora que usted guste. Esperanza escribió de regreso. Mañana a las 3 p.m. en el Café de los Azulejos en Madero. Y por favor, no le mencione esto a Ricardo. Su vida podría depender de ello. Cuando se fue a dormir esa madrugada, Esperanza sabía que al día siguiente comenzaría la fase más peligrosa de su plan, pero también sabía que no había vuelta atrás. En menos de 24 horas, la vida de todos los involucrados cambiaría para siempre. El miércoles amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que parecía presagiar cambios importantes. Esperanza se levantó antes del alba, con el corazón latiendo a un ritmo acelerado que no había logrado controlar desde que envió el mensaje a Rodolfo Hernández la noche anterior. Había cruzado una línea invisible, y ahora las consecuencias se precipitarían como fichas de dominó, cayendo una tras otra. Preparó el desayuno en automático, mientras su mente repasaba una y otra vez todo lo que había planeado decirle al ingeniero Hernández. No solo se trataba de exponerle la verdad sobre Ricardo, tenía que hacerlo de una manera que lo protegiera a él y que al mismo tiempo lo convirtiera en un aliado en lugar de en un enemigo. «Mami, ¿estás bien?», preguntó Ricardito mientras desayunaba sus huevos revueltos. «Te ves preocupada». Esperanza se sobresaltó. Durante los últimos días había estado tan concentrada en sus planes que había comenzado a olvidar lo perceptivo que podía ser un niño de 8 años. «Estoy bien, mi amor. Solo pensando en algunas cosas del trabajo. Pero tú no trabajas fuera de la casa». La observación inocente de su hijo la golpeó como un puñetazo. Tenía razón. Había dejado de trabajar profesionalmente hacía 5 años, cuando Ricardo decidió que era mejor para la familia que se dedicara completamente a las labores domésticas. En aquel momento, Esperanza había creído que era una decisión tomada en conjunto, pero ahora se daba cuenta de que había sido otra forma de control. «Tienes razón, mi amor, pero a veces las mamás tenemos que pensar en cosas importantes también, como papá cuando habla por teléfono de sus construcciones». Algo así. Ricardo bajó a desayunar de excelente humor, tarareando una canción mientras se servía café. Venía vestido con uno de sus trajes más caros y se había puesto extra colonia. «¿Alguna ocasión especial?», preguntó Esperanza. «Hoy es el día en que se anuncia oficialmente que ganamos la licitación del hospital. Voy a celebrar con los muchachos del gremio». Esperanza sintió una punzada de urgencia. Si la licitación se anunciaba oficialmente hoy, significaba que tenía muy poco tiempo para detener el proyecto antes de que fuera demasiado tarde. ¿A qué hora lo van a anunciar? A las 5 de la tarde en una conferencia de prensa en la Secretaría de Salud del Estado de México. Va a estar presente el gobernador, varios secretarios, medios de comunicación. Va a ser un gran evento. «Qué emocionante», dijo Esperanza, pero por dentro estaba calculando tiempos. Su cita con Rodolfo era a las 3 de la tarde. Si lograba convencerlo rápidamente, quizás pudieran hacer algo antes de las 5. «Sí, y después del anuncio oficial, el ingeniero Hernández y yo vamos a firmar todos los papeles de la sociedad. Para mañana por la noche, vamos a ser oficialmente millonarios». Ricardito levantó la vista de su plato con curiosidad. «¿Vamos a ser ricos, papá?» «Muy ricos, hijo. Tu papá va a poder comprarte todo lo que quieras. ¿Como una bicicleta nueva? Como 10 bicicletas nuevas si quieres». Esperanza observó la interacción entre padre e hijo con una mezcla de tristeza y determinación. Ricardo realmente amaba a Ricardito a su manera, pero ese amor estaba contaminado por su avaricia y su falta de escrúpulos. ¿Qué tipo de ejemplo estaba dando a su hijo al enseñarle que el dinero era lo más importante, sin importar cómo se obtuviera? Después de que Ricardo se fue al trabajo y Ricardito partió hacia la escuela, Esperanza se dirigió a su recámara y sacó la caja de zapatos donde había estado guardando toda la evidencia que había recopilado. La revisó meticulosamente, organizándola en diferentes carpetas según el tipo de información. Correos electrónicos comprometedores, documentos de las escuelas dañadas, fotografías de los daños estructurales, información sobre los sobornos. También añadió notas detalladas de todo lo que había aprendido en su conversación con Lupita Vázquez y las observaciones que había hecho durante la cena con Rodolfo Hernández la noche anterior. A las 11 de la mañana,
Sonó su teléfono celular. Era un número que no reconocía. ¿Señora Morales? Sí. ¿Quién habla? Soy Daniel Restrepo, investigador de Justicia y Transparencia. Fernando Mendoza me pidió que la contactara. Esperanza recordó que Fernando había mencionado que le asignarían un investigador para protegerla. Ah, sí. ¿En qué puedo ayudarlo? Más bien, yo estoy aquí para ayudarla a usted. ¿Podríamos vernos brevemente antes de su cita de esta tarde? Fernando me puso al tanto de la situación, y creo que hay algunas precauciones que deberíamos tomar. Quedaron de verse en un Starbucks cercano a su casa a las 12 del día. Daniel Restrepo resultó ser un hombre de unos 35 años, de complexión atlética, cabello corto y una manera de moverse que sugería entrenamiento militar o policial. Vestía jeans y una camisa de mezclilla, tratando de pasar desapercibido, pero sus ojos constantemente exploraban el lugar, evaluando posibles amenazas. ¿Ha notado algo inusual en los últimos días? Fue lo primero que le preguntó después de presentarse. ¿Cómo qué? Teléfonos que suenan y cuelgan cuando contesta, carros que la siguen, personas extrañas merodeando cerca de su casa, cambios en el comportamiento de su esposo. Esperanza pensó cuidadosamente. No, nada de eso. Aunque Ricardo ha estado de muy buen humor los últimos días. Eso podría ser preocupante en sí mismo. Los criminales suelen estar de buen humor cuando creen que van a salirse con la suya. Daniel le explicó el plan de protección que habían desarrollado. Durante las próximas semanas tendría vigilancia discreta a las 24 horas. Habían instalado cámaras de seguridad en lugares estratégicos cerca de su casa. También le dieron un teléfono celular especial con GPS incorporado y botón de pánico. ¿Cree que Ricardo podría volverse violento si descubre lo que estoy haciendo? Preguntó Esperanza. Los hombres como su esposo son impredecibles. Pueden parecer completamente normales durante años y después explotar cuando se sienten acorralados. Es mejor estar preparados para cualquier eventualidad. ¿Y Ricardito? ¿Está seguro? Hemos coordinado con la escuela para aumentar la seguridad. Y su madre ya ha sido informada de la situación. Si llegamos a determinar que hay peligro inmediato, trasladaremos a ustedes tres a un lugar seguro inmediatamente. A la 1:30 de la tarde, Esperanza se dirigió al centro histórico para su cita con Rodolfo Hernández. Había elegido el Café de los Azulejos porque era un lugar público, céntrico, con múltiples salidas en caso de emergencia. También era lo suficientemente elegante para que un empresario exitoso no se sintiera fuera de lugar. Llegó 15 minutos temprano y eligió una mesa en una esquina, desde donde podía ver tanto la entrada principal como la entrada lateral. Daniel le había enseñado estos detalles básicos de seguridad durante su reunión matutina. Rodolfo Hernández llegó exactamente a las 3, vestido con un traje gris impecable y expresión de preocupación. Sus ojos buscaron a Esperanza hasta encontrarla, y se dirigió hacia su mesa con pasos rápidos. Señora Esperanza, muchas gracias por venir. Su mensaje de anoche me tiene muy inquieto. ¿Qué está pasando? Esperanza había ensayado este momento múltiples veces, pero aún así sintió un nudo en el estómago al comenzar a hablar. Ingeniero Hernández, lo que voy a decirle puede ser difícil de creer al principio, pero necesito que me escuche hasta el final antes de hacer cualquier juicio. Tiene toda mi atención. Mi esposo no es el hombre que usted cree que es. Es un criminal que ha estado estafando al gobierno y poniendo en peligro vidas humanas durante años. Rodolfo frunció el ceño, claramente sorprendido por la directeza de la acusación. Señora Esperanza, esas son acusaciones muy graves. ¿Qué la hace pensar eso? Evidencia, mucha evidencia. Durante la siguiente hora, Esperanza le contó todo. Le mostró los documentos que le había dado Lupita Vázquez. Le enseñó impresos de los correos electrónicos comprometedores de Ricardo. Le explicó sobre las escuelas construidas con materiales de mala calidad y el techo que se había colapsado. Rodolfo escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de sorpresa a preocupación, y finalmente a horror cuando vio las fotografías de los daños estructurales en las escuelas. Dios mío, murmuró cuando Esperanza terminó. ¿Está segura de que toda esta información es correcta? Completamente segura. Y hay más. Le contó sobre la organización Justicia y Transparencia, sobre el plan para exponer toda la corrupción,
y sobre la urgencia de detener el proyecto del hospital antes de que fuera demasiado tarde. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó Rodolfo cuando ella terminó. ¿Por qué arriesgar su matrimonio y su seguridad para advertirme? Esperanza había esperado esa pregunta y había preparado una respuesta honesta. Por 3 razones. Primera, porque usted parece ser un hombre bueno que realmente se preocupa por la calidad de su trabajo, y no quiero que sin saberlo se convierta en cómplice de un criminal. Segunda, porque si este hospital se construye con los mismos estándares que las escuelas, miles de personas podrían morir. Y tercera, se detuvo, no segura de si debía continuar. Tercera, porque después de 15 años de vivir con un hombre que me trata como si fuera invisible, fue refrescante conocer a alguien que me habló como si fuera una persona inteligente y capaz. Rodolfo la miró fijamente durante varios segundos. Había algo en sus ojos que Esperanza no pudo identificar completamente, pero que la hizo sentir más valorada de lo que se había sentido en años. ¿Qué necesita que haga?, preguntó finalmente. Necesito que cancele la sociedad con Ricardo inmediatamente y que me ayude a exponer toda esta situación antes de que se anuncie oficialmente la licitación a las 5 de la tarde. ¿Cómo? ¿Usted tiene contactos en medios de comunicación? Varios. Trabajo con algunos periodistas especializados en construcción e infraestructura. ¿Cree que alguno de ellos estaría interesado en una historia sobre corrupción gubernamental con evidencia documental sólida? Rodolfo sonrió por primera vez desde que había llegado. Esperanza, esa es exactamente el tipo de historia que hace que los periodistas ganen premios. Sacó su teléfono celular e hizo varias llamadas mientras Esperanza tomaba café y trataba de calmar sus nervios. En menos de media hora, había coordinado una reunión urgente con Patricia Valerio, una periodista investigativa de uno de los periódicos más respetados de la ciudad. Patricia estará aquí en 20 minutos, anunció Rodolfo. Es una de las mejores periodistas de investigación del país. Si hay evidencia sólida, ella va a saber exactamente qué hacer con ella. ¿Y usted qué va a hacer respecto a la sociedad con Ricardo? Voy a cancelarla inmediatamente. De hecho, voy a hacer algo mejor. ¿Qué? Voy a confrontarlo directamente. Voy a preguntarle sobre las escuelas, sobre los materiales de mala calidad, sobre todo lo que usted me ha contado. Quiero ver cómo reacciona cuando se dé cuenta de que su engaño ha sido descubierto. Esperanza sintió una oleada de pánico. No, ingeniero, eso podría ser muy peligroso. Si Ricardo se da cuenta de que yo le dije todo esto... Esperanza, dijo Rodolfo, tomando suavemente su mano por encima de la mesa. Nadie más va a lastimar su vida. No mientras yo pueda evitarlo. Había una intensidad en su voz que hizo que Esperanza se sintiera protegida por primera vez en años. Pero también la asustó, porque se dio cuenta de que lo que estaba sintiendo hacia este hombre iba más allá de la gratitud. Patricia Valerio llegó exactamente a las 4:20. Era una mujer de aproximadamente 40 años, de cabello castaño corto y una manera de hablar directa que inspiraba confianza inmediata. Vestía un traje pantalón azul marino y cargaba una grabadora digital además de una libreta llena de notas de otras investigaciones. Rodolfo me adelantó algunos detalles por teléfono, dijo después de presentarse. Pero quiero escuchar toda la historia directamente de usted, señora Morales. Durante los siguientes 30 minutos, Esperanza volvió a contar toda la historia, mientras Patricia tomaba notas detalladas y hacía preguntas específicas sobre fechas, montos y nombres. Cuando Esperanza terminó, Patricia revisó toda la evidencia documental con la meticulosidad de una detective. «Esto es explosivo», dijo finalmente. «Tengo suficiente material aquí para una serie completa de artículos, pero necesito verificar algunas fuentes y obtener comentarios oficiales antes de publicar». «¿Cuánto tiempo le tomaría hacer eso?», preguntó Esperanza. «Normalmente varias semanas, pero si lo que me está diciendo es cierto y van a anunciar la licitación del hospital hoy a las 5, puedo acelerar el proceso. Dame 2 horas para hacer algunas llamadas urgentes y verificar la información más crítica. Si todo se confirma, puedo tener una versión preliminar del artículo lista para publicación en línea esta noche». Esperanza sintió una mezcla de alivio y terror. Las cosas se estaban moviendo muy rápido ahora. «Hay algo más que necesito decirle», añadió Patricia.
Una vez que publiquemos esto, su vida va a cambiar para siempre. Su esposo probablemente será arrestado, investigado, posiblemente enviado a prisión. Usted se convertirá en el centro de atención mediática. ¿Está preparada para eso? He estado preparándome para eso durante días. ¿Y su hijo? Esa pregunta golpeó a Esperanza como un martillo. En toda su planificación, había pensado en proteger a Ricardito físicamente, pero no había considerado completamente el trauma psicológico de ver a su padre arrestado y expuesto públicamente como un criminal. Vamos a protegerlo, dijo Rodolfo, como si hubiera leído sus pensamientos. Hay maneras de manejar estas situaciones para minimizar el impacto en los niños. Patricia se fue a las 5:45, prometiendo llamar a Esperanza en cuanto tuviera noticias. Rodolfo y Esperanza se quedaron solos en el café, ambos conscientes de que en unos minutos se anunciaría oficialmente la licitación del hospital. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó Rodolfo. De muchas cosas, pero no de esto. ¿De qué se arrepiente? De haber dejado que Ricardo me convenciera de que era menos inteligente de lo que soy, de haber aceptado sus humillaciones durante tantos años, de haber criado a mi hijo en un ambiente donde la falta de respeto hacia las mujeres se consideraba normal. No es demasiado tarde para cambiar todo eso. Lo sé, por eso estoy aquí. El teléfono de Esperanza sonó a las 5:15. Era Ricardo. Esperanza, ¿dónde estás? Ganamos el hospital. Va a ser el proyecto más grande de mi carrera. Su voz estaba llena de euforia y probablemente de alcohol. Esperanza podía escuchar risas y celebraciones en el fondo. Qué bueno, mi amor. ¿Dónde estás celebrando? En el bar del Hotel Presidente. ¿Por qué no vienes? Quiero que todos mis socios te conozcan. Ahora no puedo, pero celebraremos en casa esta noche. Está bien. Pero prepárate porque vamos a celebrar hasta muy tarde. Somos millonarios, Esperanza. Millonarios. Cuando colgó, Esperanza sintió una mezcla de tristeza y determinación. Ricardo sonaba genuinamente feliz, como un niño que acababa de recibir el regalo de Navidad que siempre había querido. Por un momento casi se sintió mal por lo que estaba a punto de hacer, pero entonces recordó las fotografías de las escuelas dañadas, y se endureció su resolución. ¿Era él?, preguntó Rodolfo. Sí, está celebrando en el Hotel Presidente. Perfecto. Eso me da tiempo para ir a confrontarlo sin que usted esté presente. Rodolfo, por favor, tenga cuidado. Lo tendré. Pero esto tiene que terminar hoy. Se despidieron en la entrada del café. Rodolfo tomó las manos de Esperanza entre las suyas y la miró directamente a los ojos. Esperanza, quiero que sepa que independientemente de lo que pase esta noche, usted ha demostrado un valor extraordinario. Su hijo va a estar orgulloso de usted cuando sea lo suficientemente mayor para entender lo que hizo. Gracias por ayudarme. No sé qué habría hecho sin usted. Habría encontrado la manera. Las mujeres como usted siempre encuentran la manera. Esperanza se dirigió a casa con emociones conflictivas. Por primera vez en años, un hombre la había tratado como una igual. Había valorado su inteligencia. Había arriesgado sus propios intereses para protegerla. Pero también sabía que en unas horas, su mundo tal como lo conocía dejaría de existir. Cuando llegó a casa encontró a Ricardito haciendo tarea en la mesa del comedor. Mami, ¿dónde estabas? Te estuve buscando. Tenía algunas diligencias que hacer, mi amor. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. La maestra nos dejó un proyecto sobre familias. Tenemos que escribir sobre lo que hacen nuestros papás en el trabajo. Esperanza sintió otro puñetazo en el estómago. ¿Cómo iba a explicarle a su hijo lo que realmente hacía su padre en el trabajo? ¿Ya tienes ideas de qué vas a escribir? Sí. Voy a escribir que papá construye casas y escuelas para que las personas tengan donde vivir y los niños tengan donde estudiar. La inocencia en la voz de Ricardito casi la hizo llorar. Su hijo estaba orgulloso de su padre, y ella estaba a punto de destruir esa imagen para siempre. Es una buena idea, mi amor. A las 7 de la noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono de la casa. Era Consuelo. Mija, ¿estás bien? Tengo un presentimiento muy raro. Estoy bien, mamá. ¿Por qué? No sé, simplemente siento que algo grande va a pasar. ¿Ya hablaste con esa persona que te dije? Sí, mamá, todo está en proceso. Ten mucho cuidado, mija.
Estos hombres pueden ser muy peligrosos cuando se sienten acorralados. Era la cuarta advertencia similar que recibía, y finalmente comenzó a tomarla completamente en serio. A las 8:30, el teléfono de Esperanza sonó. Era Rodolfo. Esperanza, necesito que se prepare para lo que voy a decirle. ¿Qué pasó? Confronté a Ricardo. Le pregunté directamente sobre las escuelas, sobre los materiales de mala calidad, sobre todo lo que usted me había contado. ¿Y qué dijo? Al principio trató de negarlo todo. Después trató de justificarlo diciendo que así funciona el negocio. Finalmente, cuando se dio cuenta de que yo tenía información específica, se puso violento. Esperanza sintió que el corazón se le detenía. ¿Violento cómo? Me amenazó. Dijo que si yo lo traicionaba iba a hacer que me arrepintiera. También dijo algo sobre usted. ¿Qué dijo sobre mí? Dijo que si yo había obtenido información sobre él a través de usted, iba a hacer que usted pagara por haberlo traicionado. El terror se apoderó de Esperanza. Había estado tan concentrada en exponer a Ricardo que no había considerado completamente las posibles represalias. ¿Dónde está él ahora? Salió del hotel hace media hora, muy enojado y claramente borracho. Esperanza, creo que se dirige a su casa. ¿Qué debo hacer? Salga de ahí inmediatamente. Tome a su hijo y váyase a casa de su madre. Ahora mismo. Pero todas sus cosas están aquí. Toda la evidencia. Olvídese de las cosas. Patricia ya tiene copias de toda la evidencia importante. Lo único que importa ahora es que usted y su hijo estén seguros. Esperanza colgó y corrió hacia el comedor donde Ricardito seguía haciendo tarea. Mi amor, necesitamos irnos a casa de la abuela Consuelo ahora mismo. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Papá está muy borracho y cuando bebe mucho a veces se pone de mal humor. Es mejor que durmamos en casa de la abuela esta noche. Ricardito aceptó la explicación sin hacer más preguntas. Había visto suficientes malos humores de su padre como para entender que a veces era mejor estar lejos de él. Esperanza metió ropa para 2 días en una maleta. Agarró todos los documentos importantes que pudo encontrar y salió de la casa con su hijo 15 minutos después de haber recibido la llamada de Rodolfo. Estaban en el auto, a 2 cuadras de la casa, cuando vieron pasar el Jetta negro de Ricardo en dirección contraria. Iba manejando erráticamente, claramente borracho, con música a todo volumen. Esperanza aceleró, sintiendo como si acabara de esquivar una bala. Cuando llegaron a casa de Consuelo, su madre abrió la puerta antes de que tocaran el timbre. ¿Qué pasó, mija? Te ves pálida. Después te cuento, mamá. ¿Podemos quedarnos aquí esta noche? Por supuesto. Esta es su casa. 1 hora después, mientras Ricardito dormía en la recámara que había sido de Esperanza cuando era niña, las 2 mujeres se sentaron en la cocina a tomar té, y Esperanza le contó a su madre todo lo que había pasado durante las últimas semanas. «Ay, mija», suspiró Consuelo cuando Esperanza terminó. «Sabía que ese hombre era malo, pero nunca imaginé que fuera tan malo. ¿Crees que hice lo correcto, mamá? Hiciste lo único que podías hacer, pero ahora necesitas prepararte para lo que viene». «¿Qué quieres decir?» «Los próximos meses van a ser muy difíciles. Habrá investigaciones, juicios, atención de los medios. Ricardito va a necesitar mucha ayuda para entender lo que está pasando. Y tú vas a necesitar encontrar la manera de reconstruir tu vida. Lo sé. Y estoy asustada. Está bien tener miedo, mija, pero recuerda que ya no estás sola. Tienes aliados ahora, y tienes algo que no habías tenido en años. ¿Qué? Tienes tu poder de vuelta». A las 10 de la noche el teléfono de Esperanza sonó. Era Patricia Valerio. «Esperanza, tengo noticias. Mi editor aprobó la publicación del artículo. Va a salir en línea a medianoche y en la edición impresa de mañana. Es la historia principal. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora comienza la justicia. La Procuraduría General va a abrir una investigación formal mañana por la mañana. También van a suspender inmediatamente la licitación del hospital, mientras se investiga toda la situación». Esperanza sintió una mezcla de triunfo y terror. Lo había logrado. Había detenido a Ricardo y había salvado a miles de personas de ser víctimas de su codicia y negligencia. Pero también sabía que la guerra acababa de comenzar. A las 11 de la noche, sonó el teléfono de la casa de Consuelo. Esperanza contestó con manos temblorosas. «¿Esperanza?»
Era la voz de Ricardo, pero sonaba diferente. Fría, calculada, sobria. ¿Qué quieres, Ricardo? Quiero que regreses a casa. Ahora mismo. No voy a regresar. Sí vas a regresar, porque si no lo haces voy a asegurarme de que te arrepientas por el resto de tu vida. Y Ricardito también. La línea se cortó. Esperanza se quedó paralizada, sosteniendo el teléfono muerto en la mano. Consuelo, que había escuchado la conversación, inmediatamente llamó a la policía, pero Esperanza sabía que había cruzado el punto de no retorno. A partir de ahora, todo sería una batalla, y ella estaba decidida a ganar. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta increíble transformación de Esperanza? ¿Crees que hizo lo correcto al exponer a Ricardo, o debería haber buscado otra manera de resolver la situación? ¿Te imaginabas que la historia tomaría este giro tan dramático? Déjanos tu comentario aquí abajo contándonos qué fue lo que más te impactó de esta historia y cómo crees que debería continuar. Si te gustó esta historia llena de venganza, justicia y valentía, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Activa la campanita para ser el primero en enterarte cuando subamos contenido nuevo. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las mejores historias. Nos leemos en los comentarios.